Imaginen un tanque en el que el soldado debe moverse en cuclillas, como un pato, durante todo el combate, intentando simultáneamente conducir la máquina y disparar con ametralladoras al enemigo. ¿Suena a broma? Esa fue la realidad del mini tanque italiano Mias del año 1935. Dentro de esta caja de metal no había lugar para sentarse. Absolutamente ninguno. El operador tenía que mantener el equilibrio sobre las piernas semiflexionadas durante cada minuto de la batalla, manejando al mismo tiempo las palancas de control y el arma. Los ingenieros italianos crearon una máquina tan absurda que incluso su propio ejército se negó a aceptarla en su armamento. Esta es la historia del tanque más ridículo en la historia militar, que se convirtió en la vergüenza del pensamiento técnico italiano y un ejemplo perfecto de cómo las ambiciones pueden convertirse en una catástrofe total. Mediados de los años 30 del siglo XX fue una época de fiebre armamentística en Italia. El gobierno fascista de Mussolini inyectaba enormes cantidades de dinero en la industria armamentística, soñando con transformar el país en una potencia militar. Cada empresa tuvo la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. El consorcio Ansaldo de Génova, un gigante metalúrgico fundado en el año 1853, gozaba de un prestigio especial. Durante la Gran Guerra, la empresa creció hasta los 80.000 empleados y producía cañones día y noche. El valor de la compañía se disparó de 30 millones de liras a 500 millones. Luego llegó el crack. Los pedidos militares se secaron como una fuente en el desierto. Los años 20 fueron una lucha por la supervivencia, un equilibrio al borde de la bancarrota. Solo el regreso del militarismo le dio a la empresa una segunda vida. En el año 1935, el nuevo director Agostino Rocca decidió causar furor. Los ingenieros de Ansaldo recibieron la tarea de crear algo revolucionario para la infantería. Los recuerdos de los sangrientos asaltos de la Gran Guerra aún vivían en la memoria de los generales. Los soldados morían por cientos intentando correr a través de la tierra de nadie bajo una lluvia de balas de ametralladora. Se necesitaba un escudo blindado que protegiera a los atacantes. Sonaba sensato, pero la realización superó las expectativas más audaces en dirección al absurdo. Así nació el proyecto MIAS, abreviatura de Moto Mitragliatrice Blindata d'Assalto, es decir, vehículo de asalto blindado motorizado con ametralladoras. El concepto suponía una pequeña máquina sobre orugas con blindaje, que podría ir delante de la infantería y cubrirla con fuego. En teoría, no estaba mal. En la práctica, los ingenieros de Ansaldo crearon un monstruo técnico que parecía una caja de metal sobre orugas con rifles pegados. Las dimensiones eran microscópicas. El interior fue diseñado para un solo hombre en posición inclinada. No se equivoquen, no sentada, inclinada. No se previó ningún asiento. El soldado tenía que permanecer dentro todo el tiempo con las piernas flexionadas, como si estuviera haciendo sentadillas interminables en el gimnasio. La justificación de los diseñadores sonaba orgullosa. La máquina debe ser lo más baja posible para constituir un objetivo mínimo para el enemigo. Desafortunadamente, olvidaron preguntar a los soldados si querían pasar la batalla en posición de cuclillas. Después de unos minutos de tal equilibrio, las piernas se entumecen, los músculos protestan, la coordinación se va al fondo. El operador tenía que manejar simultáneamente las palancas de dirección, mirar a través de las estrechas ranuras de observación e intentar apuntar con el arma. Era físicamente imposible de mantener por más de un cuarto de hora
sin un agotamiento total. El blindaje debía proteger contra las balas Mauser de calibre 7,92 milímetros con núcleo de acero, que los alemanes usaban en la Gran Guerra. La placa frontal era la más gruesa, los lados más delgados. Proporcionaban protección solo contra proyectiles italianos de 6,5 milímetros. En el techo había una sección plegable que se podía levantar como protección adicional. Genial, ¿verdad? Solo que la parte trasera del vehículo no tenía blindaje en absoluto. Absolutamente nada. Las piernas del soldado desde los tobillos hacia abajo sobresalían hacia afuera como las de una tortuga. Cualquier adversario desde atrás o desde el lado podía fusilar impunemente al operador, que estaba totalmente descubierto. Un disparo en la pierna dejaba toda la máquina fuera de combate. La propulsión es un capítulo aparte del absurdo. Un motor monocilíndrico de gasolina Ferrera con una capacidad de 250 centímetros cúbicos, normalmente utilizado en motocicletas. 5 caballos de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto. La empresa Ferrera de Tradate, cerca de Milán, producía motocicletas de carreras, pero ya en el año 1933 se declaró en bancarrota. 3 años más tarde cerró sus puertas para siempre. El motor proporcionaba una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora hacia adelante y 2 kilómetros por hora hacia atrás. Es el ritmo de un señor mayor paseando por el parque. El oponente tenía mucho tiempo para apuntar tranquilamente y ametrallar metódicamente esa lata rastrera. El armamento consistía en 2 ametralladoras Scotty, de calibre 6,5 milímetros de producción Isotta Fraschini, fijadas rígidamente en la placa blindada frontal. Solo podían moverse en un sector limitado, 24 grados en vertical y 10 grados en horizontal a cada lado. Si el enemigo aparecía por el lado, el operador tenía que girar todo el tanque mediante un sistema primitivo de tensión de las orugas. A esa velocidad y con la necesidad de mantener el equilibrio sobre las rodillas, la maniobra tomaba una eternidad. También existía una versión Moras con un mortero de tiro rápido Brescia de 45 milímetros en lugar de rifles. Este extraño sistema utilizaba un cargador de cartuchos de fogueo para disparar minas cargadas individualmente. Un ángulo de elevación de 82 grados permitía fuego superior, pero solo 5 grados a cada lado en horizontal. Teóricamente debía destruir las posiciones enemigas. Prácticamente era inútil. Cuando los prototipos estuvieron listos, llegó el día de la verdad. Una comisión militar debía evaluar el genio de los ingenieros de Ansaldo. La patente del 13 de junio de 1934 estaba asignada a Bongiovanni, Murri y Basino. En los dibujos técnicos, el vehículo fue designado como AB-13, abreviatura de autoblindo, es decir, vehículo blindado. El número 13 podía significar el 13º año del régimen fascista. Las primeras pruebas revelaron un desastre. Los soldados, después de unos minutos adentro, tenían las piernas como de algodón. La coordinación de movimientos se iba al diablo. La velocidad de 5 kilómetros por hora era ridícula. Cualquiera podía alcanzar este tanque corriendo normalmente. La artillería obtenía un objetivo ideal para prácticas de tiro. La infantería podía acercarse tranquilamente y lanzar granadas por la parte trasera abierta. La falta de blindaje trasero convertía la máquina en un ataúd de acero. El mundo a mediados de los años 30 ya había saltado a la doctrina de la guerra móvil. Los tanques debían ser rápidos, maniobrables, capaces de penetraciones profundas y rodeos. La Blitzkrieg estaba a la vuelta de la esquina.
y los ingenieros italianos crearon un escudo que se arrastraba lentamente de los tiempos de la guerra de trincheras de hacía 20 años. El MIAS era un anacronismo viviente, una reliquia de una época pasada. La comisión militar emitió un veredicto despiadado y unánime. Absolutamente inútil. Ningún pedido. Proyecto terminado. La empresa Ansaldo sufrió una derrota vergonzosa con una máquina que debía ser su triunfo. En la primavera del año 1936, en el polígono de pruebas de Ansaldo, tuvo lugar un espectáculo que pasó a la historia como una de las demostraciones de equipo militar más embarazosas. Generales y oficiales se sentaron en las gradas esperando la demostración de la máquina revolucionaria. Los ingenieros, seguros de sí mismos, presentaban su obra. El primer operador se subió al interior del prototipo MIAS e inmediatamente su rostro se torció en una mueca. La posición en cuclillas resultó ser aún peor que en el papel. Las rodillas se clavaban en las paredes de metal, la espalda arqueada en un arco antinatural. Las manos apenas alcanzaban las palancas de control. Después de solo 3 minutos, el soldado comenzó a sudar. Su respiración se volvió superficial y rápida. La máquina se puso en marcha con el fuerte rugido de una motocicleta. Los observadores miraban con incredulidad. El tanque se arrastraba por la plaza como un caracol herido, dejando atrás estelas de gases de escape. Un niño en bicicleta podría haberlo adelantado sin dificultad. Un oficial de artillería comentó en voz alta que sus cañones tendrían más problemas para acertar a una piedra inmóvil que a este vehículo. El operador intentaba maniobrar, pero cada giro requería un esfuerzo enorme. La tensión de las orugas se regulaba manualmente, y en posición de cuclillas, cada movimiento era una tortura. Después de 10 minutos de conducción, el soldado salió de la máquina pálido, sujetándose las caderas. Tenía las piernas rígidas como troncos, los músculos de las pantorrillas temblaban espasmódicamente. La siguiente prueba verificaba el armamento. Los rifles Scotti tenían teóricamente una excelente reputación. Alfredo Scotti desarrolló a finales de los años 20 un sistema de automatización con un mecanismo de retroceso retardado que producían la suiza Oerlikon y la italiana Isotta Fraschini. Esta última empresa era un gigante automovilístico que fabricaba coches de lujo y motores de aviación. El arma funcionaba impecablemente en condiciones normales. El problema radicaba en que el operador tenía que apuntar manteniendo el equilibrio sobre las rodillas. Cada temblor de las piernas se transmitía a todo el cuerpo. Los cañones bailaban como en el viento. La precisión era irrisoria. Desde una distancia de 100 metros, el soldado apenas acertó a un blanco del tamaño de un granero. El ángulo de tiro limitado a 10 grados a cada lado hacía que cada movimiento del objetivo obligara a girar laboriosamente todo el vehículo. El general Umberto Balocco, inspector de tropas blindadas, solicitó una demostración de maniobra de combate. El operador debía simular un ataque a una posición fortificada del enemigo, situada 300 metros más allá. El tanque arrancó con la determinación de un caracol con pastillas para dormir. Los observadores revisaron sus relojes. Después de 15 minutos, el MIAS había recorrido apenas 200 metros. En una batalla real, la artillería habría tenido tiempo de tomarse un café, ajustar los cañones y desintegrar tranquilamente esa lata en átomos. La infantería podría haberse puesto en fila para lanzar granadas uno por uno. Un oficial afirmó que bastaría con enviar un grupo de soldados con una lona para simplemente cubrir ese tanque y terminar el asunto. También se probó la versión Moras con el mortero Brestia. Este armamento era aún más extraño que los rifles.
El mortero desarrollado en el año 1932 por la empresa Tempini utilizaba un sistema peculiar. Un cargador de cartuchos de fogueo disparaba minas de 45 milímetros cargadas individualmente. Una construcción anterior tenía incluso un cargador para 5 minas con recarga manual. Un ángulo de elevación de 82 grados permitía un fuego muy empinado, pero solo 5 grados hacia los lados. El operador tenía que alinear toda la máquina antes de cada disparo. El proyectil de alto explosivo modelo M35 salía del cañón a una velocidad de 83 metros por segundo. La cadencia de fuego era de un disparo cada 2 segundos. Sonaba bien, pero en la práctica acertar a cualquier cosa requería casi un milagro. Durante las pruebas, el operador del Moras intentó atacar un nido de ametralladora simulado. La primera mina voló 20 metros al lado del objetivo. La segunda aterrizó 30 metros detrás. La tercera en algún lugar al lado. Después de 10 intentos, el soldado acertó cerca del objetivo una vez. Sus piernas temblaban tanto por la posición en cuclillas que apuntar se asemejaba a intentar acertar con una aguja en la cabeza de un alfiler durante un terremoto. Las 50 minas que constituían la reserva de munición habrían bastado tal vez para 5 impactos certeros con un poco de suerte. Los oficiales sacudían la cabeza con incredulidad. El peor momento llegó durante la prueba de resistencia al fuego. Se colocó el prototipo Mías de lado a la posición de tiro y se ordenó a un grupo de soldados abrir fuego con rifles con el cartucho italiano estándar de calibre 6,5 milímetros. El blindaje lateral resistió sin problemas. Luego, se ordenó disparar desde atrás. Las primeras balas atravesaron la parte trasera abierta como un cuchillo la mantequilla. Si hubiera habido un operador adentro, su espalda se habría convertido en un colador. Luego el tirador apuntó más bajo. Las balas impactaron en las piernas sobresalientes del maniquí colocado en el vehículo. Los pies fueron literalmente destrozados. El general Balocco se levantó de su asiento y abandonó el polígono sin decir una palabra. Su silencio decía más que 1000 informes. Los ingenieros de Ansaldo intentaron salvar la situación con argumentos desesperados. Convencían de que el tanque estaba destinado exclusivamente al ataque frontal, por lo que la protección trasera no era necesaria. Uno de los oficiales preguntó qué pasaría si el enemigo atacaba por el flanco o si la máquina tenía que retirarse. Silencio. Explicaban que la silueta baja hacía que el vehículo fuera un objetivo difícil. Alguien notó que un objetivo que se mueve a la velocidad de un abuelo paseando es el blanco más fácil para cualquier francotirador. Señalaban el ahorro de combustible gracias al motor de motocicleta. Un oficial de logística afirmó que la gasolina ahorrada no serviría de nada si el tanque llegaba al campo de batalla un día después del final de los combates. La empresa intentó un truco más. Propusieron una modificación con la posibilidad de montar un pequeño asiento plegable. El prototipo con esta mejora fue aún peor. El asiento ocupaba tanto espacio que el operador no podía mover los brazos con normalidad. Las palancas de control se encontraban ahora detrás de la espalda. Para girar, el soldado tenía que retorcerse de una manera absurda, como si intentara rascarse la espalda simultáneamente en 3 lugares. Después de 5 minutos de esta gimnasia, el probador se rindió con lágrimas en los ojos. Las comparaciones con otros tanques de la época eran devastadoras. El Renault F T-17 francés, diseñado aún durante la Gran Guerra, alcanzaba una velocidad de 7 kilómetros por hora.
y tenía una cabina normal para 2 personas con asientos. El Vickers británico de 6 toneladas desarrollaba 15 kilómetros por hora. Tenía una tripulación de 3 personas y una verdadera torreta giratoria. Incluso las tanquetas italianas CV-33, aunque pequeñas y mal armadas, podían ir a 42 kilómetros por hora y tenían al menos un poco de sentido en el reconocimiento. El Mías era más lento que la infantería, más débil que una tanqueta y más incómodo que las casamatas de la Gran Guerra. Especialmente dolorosa fue la comparación con el desarrollo de las doctrinas blindadas en otros países. En la Unión Soviética ya se producían miles de tanques T-26 con cañón de 45 milímetros y una velocidad de 30 kilómetros por hora. Los alemanes probaban el Panzer III con un cañón de 37 milímetros. Los franceses tenían el Somua S-35 con un blindaje de 40 milímetros y un cañón de 47 milímetros. E Italia ofrecía a su ejército una caja de metal con motor de motocicleta, en la que el soldado debía luchar de rodillas. La documentación técnica del Mías contenía otra perla más. El manual de instrucciones recomendaba explícitamente al operador realizar un calentamiento antes de entrar en el vehículo. Se sugerían ejercicios de estiramiento de piernas y ejercicios para fortalecer los músculos de los muslos, como si el tanque fuera una máquina de fitness y no un arma de combate. En uno de los informes de prueba, un oficial escribió maliciosamente que el ejército podría enviar al frente a gimnastas en lugar de soldados, ya que tal es la especificación del equipo. El coste de producción de un Mías era igual al precio de 10 motocicletas militares o 2 vehículos todoterreno. Por ese dinero, el ejército podía obtener equipo realmente útil. Las motocicletas proporcionaban comunicación y desplazamiento rápido. Los coches transportaban soldados, suministros, armas. El Mías no hacía nada más que convertir al operador en un lisiado con las piernas rígidas. Hacia el final de las pruebas, uno de los soldados se desmayó dentro del vehículo. La combinación de esfuerzo físico con el equilibrio, la estrechez, la falta de ventilación y el estrés resultó ser demasiado. Cuando lo sacaron, su uniforme estaba mojado de sudor. Las piernas se negaron a obedecer. El médico militar declaró que la explotación prolongada de tal máquina podría causar daños permanentes en las articulaciones de la rodilla y la columna vertebral. Ese fue el último clavo en el ataúd del proyecto. La comisión militar emitió el veredicto oficial en mayo de 1936. El documento contaba con apenas 3 páginas, pero cada frase era como un golpe de martillo. El Mías y el Moras fueron considerados totalmente inadecuados para el servicio de combate. La imposibilidad de adoptar una posición normal por parte del operador descalificaba el diseño desde la base. Velocidad insuficiente, incluso para acciones auxiliares. Armamento con ángulos de tiro absurdamente limitados. Falta de protección trasera imperdonable. 0 pedidos, 0 interés. Proyecto cerrado para siempre. Para la empresa Ansaldo, fue una derrota dolorosa. La inversión en desarrollo, prototipos y pruebas fue en vano. Pero el verdadero drama se desarrollaba en otro lugar. El ejército italiano a mediados de los años 30 tenía fuerzas blindadas a un nivel vergonzoso. La base la constituían decenas de viejos tanques Fiat 3000, que eran copias del Renault F de francés de los tiempos de la Gran Guerra. Máquinas de los años 20, lentas, torpes, con un cañón de 7 milímetros o un rifle. Además, cientos de tanquetas CV,
33 y 35, basadas en la Carden Loyd británica. Pequeños vehículos con apenas una ametralladora, prácticamente sin blindaje, vulnerables a todo. En otoño del año 1935, Italia atacó Etiopía. Mussolini soñaba con un imperio colonial, con la reconstrucción del poder romano. La guerra debía ser un paseo. Los etíopes disponían de armas del siglo XIX, el poder de los jefes tribales y un caos organizativo completo. Pero rápidamente resultó que las tanquetas italianas eran una broma. La infantería etíope atacaba los vehículos sin miedo. Se lanzaba sobre ellos con lanzas y espadas. En varios enfrentamientos, los guerreros clavaban lanzas directamente en las orugas o en las ranuras de observación. Un informe describía una situación en la que un grupo de jinetes a caballo alcanzó una tanqueta y simplemente arrojó al operador, abriendo la escotilla por la fuerza. Un tanque capaz de luchar solo contra un oponente del siglo XIX era inútil en una guerra moderna. El verdadero shock llegó en España. En otoño del año 1936, Italia envió sus fuerzas blindadas para apoyar a los franquistas en la guerra civil. El Cuerpo Corpo Truppe Volontarie recibió tanquetas CV-35 y algunos Fiat 3000 más antiguos. Los republicanos recibieron de la Unión Soviética tanques T-26. Estas máquinas soviéticas tenían un cañón de 45 milímetros, una velocidad de 30 kilómetros por hora, un blindaje de 15 milímetros. Las tanquetas italianas con rifles no podían hacerles absolutamente nada. En marzo de 1937 se produjo la Batalla de Guadalajara. El cuerpo expedicionario italiano, con 40.000 hombres, atacó las posiciones republicanas. Los republicanos lanzaron al contraataque un batallón mecanizado con tanques T-26. La masacre fue total. Los tanques soviéticos iban directos hacia las tanquetas italianas y las destrozaban con los cañones de 45 milímetros como cajas de papel. Los soldados italianos intentaban huir de las máquinas en llamas, pero los tanques soviéticos eran más rápidos. En un solo día fueron destruidos 25 vehículos italianos. Los operadores morían en el fuego o desangrándose en las cabinas aplastadas. El mando italiano entró en pánico. Desesperadamente comenzaron a pedir a los alemanes suministros de armas antitanque. Se consideró incluso enviar a España viejos Fiat 3000 con un pequeño cañón de 37 milímetros, aunque estos vehículos eran mortalmente lentos y apenas se movían. Los generales comprendieron finalmente que Italia no tiene tanques capaces de luchar contra un oponente moderno. Las tanquetas son juguetes, los viejos Fiat son chatarra de museo. Y el proyecto más nuevo de Ansaldo, ese genial MIAS, resultó ser aún peor que todo. Precisamente por eso, en enero de 1935, paralelamente a los trabajos en el MIAS, el ejército hizo un segundo pedido a Ansaldo. Se necesitaba un verdadero tanque de montaña, capaz de operar en los Alpes. La limitación de masa a 8 o 9 toneladas se debía a la resistencia de los puentes en las regiones montañosas. El proyecto se llamó Carro di Rottura 10 tonnellate, tanque de ruptura de 10 toneladas. En mayo de 1936 se estableció que todos los tanques de infantería medianos y pesados llevarían el nombre de Carro di Rottura. Para finales de año estaba listo el primer prototipo. Esta máquina, que más tarde sería conocida como M1139, era el opuesto absoluto del MIAS. Una construcción normal, 3 hombres de tripulación, asientos para cada uno, verdadera protección blindada. El primer prototipo del nuevo tanque se presentó a finales de 1937
36. La diferencia entre él y el Mías era como entre un avión y una carretilla. La máquina tenía una disposición tradicional con compartimento de combate, de motor y del conductor. 3 hombres de tripulación se sentaban cómodamente en asientos normales. No tenían que mantener el equilibrio sobre las rodillas como artistas de circo. El armamento lo constituía un cañón de 37 milímetros Vickers Sterni de 40 calibres de longitud, montado en la parte delantera, saliente del casco. En la torreta poligonal se colocaron 2 ametralladoras Scotty de calibre 6,5 milímetros. Las mismas ametralladoras que en el Mías eran prácticamente inútiles. Aquí, finalmente, podían mostrar sus verdaderas capacidades. La construcción del tanque estaba fuertemente inspirada en el Vickers británico de 6 toneladas, lo que era especialmente visible en la suspensión y el sistema de ruedas de rodadura. Sin embargo, los ingenieros italianos introdujeron sus propias mejoras. La colocación de los engranajes reductores finales dentro de las ruedas motrices delanteras eliminó la necesidad de cubiertas agrandadas de la transmisión principal en el blindaje frontal. Fue una solución inteligente que mostraba que Ansaldo sabe diseñar con sensatez cuando no cae en la obsesión de crear escudos motorizados para acróbatas. Inicialmente, el prototipo estaba impulsado por el mismo motor de gasolina de 6 cilindros y 85 caballos de fuerza del camión Fiat 634N, que se usaba en el Ansaldo de 9 toneladas. Más tarde fue reemplazado por un diésel Fiat SPA-8T, más potente de 105 caballos. La diferencia fue colosal. En lugar de 5 kilómetros por hora, como en el Mías, el nuevo tanque alcanzaba 32 kilómetros por hora. Realmente podía participar en operaciones móviles, apoyar a la infantería, maniobrar en el campo de batalla. No era un caracol somnoliento esperando ser fusilado. Las ametralladoras Scotty fueron reemplazadas más tarde por las más modernas Breda M38 de calibre 8 milímetros. La torreta poligonal se cambió por una redonda. Se añadieron periscopios en el techo. Para 1938, la torreta pasó a ser completamente remachada en lugar de una construcción soldada. El 11 de enero de 1938, el ejército hizo un pedido de 100 ejemplares bajo el nombre oficial M11, donde la cifra significaba una masa de 11 toneladas. Sin embargo, la producción iba fatalmente lenta. A Ansaldo le faltaban materiales, componentes, trabajadores cualificados. La empresa apenas sacaba 9 tanques al mes. Para completar el pedido, hubo incluso que desmontar los cañones de 37 milímetros de los viejos Fiat 3000 M30. En octubre de 1939 se completaron apenas 22 tanques. Las últimas máquinas llegaron al ejército recién en mayo de 1940. Para entonces, el proyecto ya estaba obsoleto, porque el ejército estaba pasando a la versión mejorada M1340, con un cañón de 47 milímetros montado en una torreta giratoria en lugar de en el casco. A pesar de todos los defectos, el M1139 fue un paso gigantesco hacia adelante en comparación con el proyecto idiota del Mías. Demostraba que los ingenieros italianos saben crear una técnica blindada decente cuando respetan el sentido común y las tendencias mundiales en la construcción de tanques. No intentan reinventar la rueda. No obligan a los soldados a acrobacias físicas durante el combate. ¿Qué pasó con los prototipos Mías y Moras? Casi no se han conservado documentos oficiales. Solo se sabe que ninguna máquina llegó a las tropas,
ni siquiera para fines de entrenamiento o experimentales. Lo más probable es que ambos prototipos fueran desmantelados en la fábrica de Ansaldo en Génova. Los componentes fueron fundidos o utilizados en otros proyectos de la empresa. Las ametralladoras Scotti y el mortero Brescia, retirados de los prototipos, tuvieron un destino mucho más feliz. Estos sistemas de armas sirvieron al ejército italiano durante toda la Segunda Guerra Mundial en diversos roles, desde defensa antiaérea hasta apoyo a la infantería. La empresa Ansaldo prefirió olvidar su error. En los materiales promocionales nunca se mencionaba el MIAS. En la historia oficial del consorcio, el proyecto simplemente no existía. Era un recuerdo demasiado humillante, una derrota demasiado dolorosa para hablar de ella públicamente. Los ingenieros que trabajaron en esta construcción pasaron a otros departamentos o abandonaron la empresa. Nadie quería ser asociado con un tanque en el que el soldado tenía que luchar de rodillas. Hoy en día, el MIAS y el MORAS siguen siendo una curiosidad en la historia de la técnica blindada. Un recordatorio de cómo los diseñadores ambiciosos pueden crear una construcción absolutamente inviable, ignorando las realidades de la guerra moderna. Esas cajas de metal microscópicas sobre orugas, donde el operador debía desplazarse con las piernas flexionadas, se inscribieron para siempre en la historia como unos de los tanques más absurdos e inútiles que el hombre haya creado jamás. Los tanques M1139 entraron en servicio en mayo de 1940, exactamente en el momento de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. 100 máquinas llegaron a las unidades blindadas, pero su carrera de combate fue corta y no muy gloriosa. El cañón montado en el casco en lugar de una torreta giratoria resultó ser una seria limitación en el combate. El tanque tenía que girar con todo el cuerpo para apuntar al oponente, de manera similar a como ocurría en el caso del MIAS, solo que al menos se movía a una velocidad normal. En el norte de África, el M11 mostró rápidamente su inferioridad frente a los tanques británicos. Ya en el año 1941, el ejército comenzó a retirar estas máquinas de la primera línea, reemplazándolas por los más nuevos M1340. Hasta 1942, la mayoría de los ejemplares supervivientes servían solo en unidades de entrenamiento o estaban estacionados en Italia como vehículos de reserva. El proyecto MIAS enseñó a los ingenieros italianos una lección fundamental. La técnica militar debe crearse para las necesidades del ejército y los requisitos de la batalla contemporánea, no por el deseo de realizar una idea original. El escudo motorizado con un soldado balanceándose sobre las rodillas fue un absurdo que permaneció para siempre como un símbolo de cuánto se puede equivocar uno al diseñar armas. Si les ha gustado esta historia sobre uno de los tanques más absurdos de la historia militar, dejen un me gusta. Escriban en los comentarios qué otra técnica de guerra les gustaría ver en el canal. Y asegúrense de suscribirse para no perderse las próximas historias fascinantes sobre los ejemplos más extraños de armamento.